Eduardo Lázari sobre Roca y José Hernández. Bueno, voy a comenzar como solemos comenzar. Decían, Rolando decía que uno se siente dentro del mundo de los intelectuales, que es bastante difícil de definir, pero los que hacemos del ejercicio de la inteligencia algo así como un oficio. Y cuando lo escuchaba a Guillermo, antes de comenzar la charla, voy a hacer algo que los intelectuales hacen habitualmente, que es robar buenas ideas de otros. Él comenzaba diciendo que estos tres intelectuales de alguna manera marcan tres etapas de la vida de Roca, porque Olegario Víctor Andrade de alguna manera acompaña los tiempos juveniles y la entrada a la presidencia. Después José Hernández, que no llega a ser amigo, pero es quien lo acompaña, siendo uno de los grandes promotores de la primera candidatura de Roca a la presidencia, y sin duda Lugones, que es el intelectual de compañía en los años ya veteranos de Roca. Las anécdotas de Lugones allá en París son verdaderamente exquisitas. Ustedes saben que el Martín Fierro, que como todo clásico le agregamos el artículo, ¿no? El Martín Fierro, el Quijote, el Facundo. Martín Fierro, como toda obra clásica, y más en la Argentina, tiene una diversidad de lecturas que es verdaderamente extraordinaria, porque desde esa lectura sencilla del reclamo del hombre de campo que lo llevan a la frontera, le hacen perder lo que tiene y después el alambrado le quita esa libertad, para hacer un resumen sencillo, se oponen lecturas, han salido libros en estos últimos tiempos, el Martín Fierro sigue siendo un libro de lectura y de análisis permanente, donde se lo toma desde el lado del autor, desde José Hernández, como un reclamo de los hacendados de la provincia de Buenos Aires que le exigían al ejército: vayan y busquen a los hombres en otro lado y no nos vacíen el campo de nuestra mano de obra que ya la tenemos preparada, que también es una lectura posible. Y yo traje unos párrafos del Martín Fierro que es interesante porque nos permiten ver esa ligazón intelectual entre un hombre que hizo del pensamiento y la polémica intelectual prácticamente su vida. José Hernández, su vida es una turbulenta búsqueda de la verdad, del amor y de casi todos los aspectos de la vida, incluso sufriendo consecuencias por ello. No hay que olvidar su exilio en tiempos de Sarmiento cuando acompaña la revolución de López Jordán, y algo que es muy interesante en Hernández es su adaptación a los cambios de los tiempos. Es decir, no es el mismo José Hernández, el de la Constitución y del primer acompañamiento a Urquiza, que por supuesto el que acompaña a López Jordán como última reserva del federalismo en contra de ese unitarismo que le achaca a Sarmiento, y después termina siendo, Hernández es claramente un porteño, nace aquí en el partido de San Martín, está ahí la chacra de Perdriel, la chacra Pueyrredón, donde él nace, y siempre se movió por Buenos Aires, el litoral, y siempre, todo lo que tendría que ver con la Mesopotamia de un lado y del otro, y termina siendo uno de los grandes promotores de la candidatura de Julio Argentino Roca, que de alguna manera con esa tercera presidencia provinciana, que era casi ofensiva para los porteños, recordemos que Mitre elige un vicepresidente cordobés, y después Sarmiento elige un vicepresidente porteño, entonces todos daban por sentado que el presidente que seguía iba a ser un porteño, y cae el tucumano Avellaneda, que elige a un porteño, y ya después, recordemos que en el 74, en 1874, hay una revolución mitrista contra el gobierno
de Sarmiento y la elección de Avellaneda, y en el 80 otro tucumano, ya era una suerte de, digamos, empacho de provincianos a cargo de la República, y Rolando dijo algo interesante respecto de Roca, porque dijo que era un intelectual. Claramente Roca era un hombre inteligentísimo, tenía una inteligencia práctica. En este sentido podríamos decir que ha sido el presidente más práctico de la historia, cómo resolvía los problemas, ¿no? Pero no era un hombre de discurso intelectual, no era un hombre de escribir sesudos discursos, sesudas posiciones, libros, no dejó ningún libro. Sin embargo, supo siempre compartir con intelectuales esta cuestión, y le resultó bastante fácil a Roca ser acompañado por un grupo de intelectuales que lo llevaron a la presidencia. Roca le agrega a la vicepresidencia, volviendo a esa condición de provincianos y porteños, le agrega la condición de que el vicepresidente, para que no nos traiga problemas, tiene que ser un hombre con fama de comerciante sin peso político. Así nadie piensa en reemplazarlo a uno por él, ¿no? Sabemos que los vicepresidentes nunca han traído problemas en la Argentina, ¿no? Así que, bueno, fíjense ustedes que el Martín Fierro, que es un libro anterior a la entrada de Roca en la política argentina, de hecho está escrito en los tiempos de Roca en la frontera, dice, por ejemplo: tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Es decir, fíjense que el modelo que propone para sí mismo Martín Fierro es un modelo, si entramos en esa dicotomía que propone Sarmiento, es un modelo civilizatorio. No está proponiendo un elogio de lo que Martín Fierro llega a hacer por imperio de las circunstancias. Es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque naides toma pecho el defender a su raza, debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Hoy a uno lo acusarían de neoliberal si propone esto. Y es la propuesta de Martín Fierro. Esto lo dice Martín Fierro. Recordemos que el Martín Fierro es un poema autorreferencial del personaje, lo dice el personaje, no se habla del personaje.